Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros, que sea revelada para aplicarla, Señor, para vivir por fe, no por vista. Pedimos de que no haya distracción, que alumbre nuestro entendimiento, que nos genere vida, porque tu palabra es vida, Señor. Que nos afirmes en ella, porque tu palabra permanece para siempre y es la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos iniciando el segundo semestre. Hay metas, hay objetivos, cada uno tenemos, y no solo por el semestre, sino mientras estemos sobre la tierra. Mientras estemos en la tierra, es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos caer en el engaño de la autosuficiencia y decir que no necesitamos de Dios. Y vamos a compartir cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de la fuerza de Él para en medio de las diferentes situaciones y circunstancias que se puedan presentar en la vida, nosotros avanzar con la fuerza de Dios. Es una promesa maravillosa porque nos permite avanzar en medio de todas las circunstancias y situaciones, no solo en medio de las dificultades y la adversidad, no solo en el tiempo cuando todo esté como lento, quieto, como que usted hace lo que le corresponde y como que no ve un resultado, no solamente en ese tiempo, sino también necesitamos la fuerza del Señor, necesitamos fortalecernos en el Señor en el momento del logro, en el momento donde se logran los objetivos y todo va bien, donde avanzamos. ¿Por qué? Porque en el momento del logro y cuando llegamos y avanzamos y conseguimos las metas, podemos caer en el grave error de pensar que fue el esfuerzo nuestro y nuestra capacidad, porque lo logramos, porque todo está bien, porque mira cómo va todas las cosas de bien, lo logré, lo logramos como pareja, como familia, nos esforzamos, estudiamos, trabajamos, no nos rendimos y comenzamos a hablar, no nos rendimos, nos esforzamos y comienza a aparecer el yo y nos perdemos, nos perdemos. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es cada día mientras estemos en la tierra. Mientras estemos en la tierra, Dios nos llamó a ejercitarnos, a fortalecernos en Él y en la fuerza de Él. Y eso es un proceso de cada persona con Dios. Dios vive en ti. Dios vive en ti y es quien te fortalece en medio de todas las circunstancias y situaciones. ¿Qué permite en lo natural una persona estar fuerte? En lo natural. ¿Qué le pasa a una persona que es fuerte en lo natural? Hablando de su cuerpo, pues que difícilmente lo van a tumbar. Hablando de la fuerza física del cuerpo. Hay un gol de Colombia, los que les gustan el fútbol, que hay una anécdota de qué es la fuerza. Entonces, uno de los goles de la selección Colombia que la gente más recuerda y el que no lo vivió entra al canal y lo ve, y eso tiene una cantidad de reproducciones en el canal, los canales deportivos, es el gol que le hizo Rincón a Alemania. Cuando le hace el gol de Rincón a Alemania, Rincón se va a una línea a celebrar y Rincón físicamente, genéticamente, Dios lo envió como una mole. El que le pegaba a Rincón rebotaba.
rebotaba. Fuera que él lo ejercitó en su parte natural, Dios lo envió con una genética especial, un amor. Cuenta la anécdota que el hombre se para a celebrar el gol y comienzan todos los jugadores de la selección Colombia a subírsele, a encaramarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El arquero fue el único que no se subió. Todos. Y Rincón no se cayó. Fuerte, fuerte, no se cayó. Tenía una fortaleza física que le permitió en un momento de soportar algo que era el peso, no se cayó. Pero no vas a compartir de la fortaleza física. Era un ejemplo natural para que veamos cómo la fuerza nos sostiene. Vamos a compartir es de tu alma, de nuestra alma. La palabra de Dios es para tu alma. Dios te llamó para que te des cuenta que lo único que fortalece tu alma es la palabra de Dios. Cuando dice fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, es la palabra de Dios. Dios que vive en ti, que como Rincón se le subió toda esa gente y Rincón quedó de pie como si nada, como si no estuviera ninguna persona sobre él, porque era fuerte. En la vida suceden muchas situaciones, suceden muchas circunstancias, no solo la adversidad, no solo la dificultad, no solo cuando las cosas van lentas como si nada sucediera. Recuerda, en el logro, cuando se llega al logro, cuando todo va bien, se necesita la fuerza del Señor para no caer en la vanagloria que nos desvía de una vida plena a la cual Dios te llamó. Entonces, vamos a hablar de esa fuerza que necesitamos cada día porque estamos en un tiempo por profecía que dice que son tiempos peligrosos y necesitamos la fuerza de Dios para caminar en medio de las circunstancias, no nuestra fuerza. Hablando del alma, porque esa fuerza va a llegar a un punto que se va a quebrar y vamos a querer abandonar los sueños que cada uno tiene, las metas que cada uno tiene, los objetivos que cada uno tiene en las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque emocionalmente nos desgastamos y llega un punto donde uno dice, no, no puedo más, no puedo más. Y nos sucede como el boxeador, el entrenador que está afuera y le tira la toalla para que ya no siga más en el combate. Dios nunca te va a tirar la toalla. Dios lo que va a hacer es que te va a fortalecer para avanzar, para continuar, como lo hizo en los hombres que Dios llamó y los encontramos en la Biblia. Entonces vamos a ir a buscar Efesios capítulo 6, versículo 10. No hay en el transcurso de la vida o de las metas que cada uno tiene, los objetivos de este año, podemos pensar que es imposible y difícil por las circunstancias que vive la sociedad o el mundo. Y ese es un error, porque cuando Dios te llama a una vida sobrenatural, a una vida que no camines en tu capacidad, ni en tu esfuerzo, ni en tus recursos. Dios nos llama a que nos demos cuenta que tenemos unos recursos, una capacidad, una fuerza, pero que contamos con la ayuda de Dios, que cuentas con la ayuda de Dios, que hemos compartido los 2 domingos anteriores. Es real. Dios vive en ti, es real. No tienes que hacer ritos, ni penitencias, ni sacrificios, ni promesas a Dios. Lo que debemos de hacer, lo que debes de hacer es sencillamente lo que le dijo Jesús a Jairo. No temas, solamente cree. Lo que tenemos que hacer solamente es creer, leer la palabra
y saber que lo que dice Dios es la verdad y se cumple. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos debemos de fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué debemos de fortalecer? El alma. Nuestra alma. Para, como en el ejemplo de Rincón, cuando lleguen las situaciones que nos quieren abrumar, esa alma está fuerte, pero no por nosotros. No porque es que soy una persona ruda y dura y nada me quiebra. No. Llega el momento en que algo va a quebrar. Pero si nos ejercitamos en fortalecernos en el Señor, y no es con ritos, no es con sacrificios, no es con penitencias, no es con ir a un lugar determinado, no, es una relación personal porque Dios vive en ti, pero debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El mundo habla de ritos, de penitencias, de sacrificios, no. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor y el poder de su fuerza? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conocemos? Que cada día usted aparte un tiempo para leer la palabra. Para leer la palabra. Si no estamos apartando el tiempo para leer la palabra, cada día, pedirle a Dios que nos alumbre el entendimiento. No esperemos cuando llegue el momento que nuestra alma esté fuerte. Vamos a estar en la fuerza natural. Vamos a estar en nuestra capacidad. Pero Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que te des cuenta que Él vive en ti y que te llamó que conozcas la verdad, que nunca estás solo y que esa alma tiene vida, que esa alma le da vida a Él. Jesús dijo, antes de que Él partiera, días antes, Jesús dijo y se levantó en una mesa y dijo, mire, en el interior de ustedes van a correr ríos de agua viva. Y hablaba de la presencia en nosotros, porque lo único que fortalece el alma es la palabra de Dios. Es lo único. El resto, nuestra alma va a estar débil. La fuerza nos la da la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 27, versículo 1 y el 3. Vamos a leer el versículo 1 y el 3. Y alguien que sí supo y vivió en la fuerza del Señor fue el rey David. El rey David. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David tuvo una vida en la fuerza de Dios, el poder de Dios. Dios, por medio de Dios, logrando cosas más allá de la capacidad natural y terrenal que David podía. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. David era un rey y él era guerrero. Y la época que le tocó vivir David con Israel fue tiempos de guerra, donde David mantenía en continuo combate. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, David dice que la fuerza de la vida de él es Dios. David, ¿qué tenía? Recuerda que todos los salmos es alabanzas, cantos de David hacia Dios. ¿Qué tenía David con Dios de especial? Una relación personal que no era de ese tiempo. David vivió un tiempo de gracia donde Dios trató a David con la palabra y David de esa manera con Dios, sin conocerlo, sin saberlo. Entonces,
el día a día de David, ¿qué era? Las batallas. El día a día de David eran las guerras. Era como decir, ese era su trabajo, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando finalizan sus días y Dios le dice, vamos a construir el templo, le dice a David, recoja todo, mire los planos, recoja el oro, recoja todos lo que se necesita, pero usted no lo va a construir porque sus manos han derramado mucha sangre. O sea, dejémoselo a su hijo, Salomón, que lo construya, pero usted organice todo y entréguele todo lo necesario a Salomón. El día a día de David era eso, eran las guerras. Entonces David dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, era su día a día. Pues nosotros, ni usted va a decir, aunque un ejército se acampe contra mí, ni contra mí se levante guerra, porque pues su día a día no es la guerra ni la batalla. Pero cada uno tiene un día a día que sí es real la segunda parte, su trabajo, en la parte familiar, en su estudio, lo que sea, lo que se nos presente a cada uno. El rey David no dice, no tengo guerras, ni va a haber nada en contra de mí porque Dios es mi fortaleza. Como Dios es la fortaleza de mi vida, voy a tener una vida tranquila y no va a suceder nada. No. Lo que dice David es que como Dios es la fortaleza de él, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Estamos en un tiempo que lo hablábamos en cuando estamos en la pandemia, que la parte de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, ya había identificado que después de la pandemia iba a venir otra pandemia, que es la parte de la salud mental. Y uno dice, no, a mí no me pasó nada. Y no podemos estar pensando eso, porque fue bien difícil el tiempo que pasamos. Y de pronto algunos comportamientos sin darnos cuenta, algunas cosas que cambiamos sin darnos cuenta, fue por causa de ese tiempo tan difícil que nos hacen pensar diferente, que pensamos de otra manera. Y tenemos que recordar que hay un solo camino. La palabra no cambia. Entonces, cuando dice David, ante su día a día, que era la adversidad, que era el enemigo, ¿cuál es la circunstancia que tenemos hoy o que usted tiene hoy? ¿Qué adversidad hay? ¿Qué dificultad hay? Entonces, no importa la dificultad o la adversidad que esté presente, dice, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque la fortaleza de la vida es Dios. Si nos ejercitamos en fortalecernos en el Señor y en el poder de la fuerza de Él, el alma dice, no temerá mi corazón. ¿Qué es el corazón? El alma, no temerá. Pero mira, se perdió el empleo, no temerá. Pero ¿cómo la economía bajó? No temerás. Pero mire el problema social, no temerás. Pero mire la economía del mundo, no temerás. Porque quien te provee es Dios, pero para tener esa fuerza y esa seguridad lo que vamos a ir compartiendo, porque debemos tener una relación con Él. Porque quien genera eso en el interior es Dios. ¿Correrán ríos de agua viva dentro de ti? Dios es el que nos permite no temer. Yo estaré confiado. Pero mire el mundo, todo lo que está hablando. Estamos confiados en una palabra que no nos permite que nos desviemos. Dios es el que nos fortalece y nos afirma en su palabra, pero debemos de leerla. David tenía una relación fuerte con Dios. Recuerda que en el Salmo 119 David habla de la palabra. La palabra la repite continuamente. Dice, es lámpara, lumbrera a mis pies, pero no era algo afuera, en su interior. Entonces David vivió de una manera donde dice, en otro salmo decía, ¿por qué he de angustiarme?
¿Por qué debo de abatirme, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué debo estar triste? Dice, no tengo razón. Espero en el Señor. La fuerza de Dios. El único que nos da fuerza al alma en medio de cualquier adversidad es Dios. El alma, la parte emocional. Si no nos ejercitamos en fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, que es la palabra, sus promesas, Dios dijo, que es lo que vamos a ir mirando, pues esa alma necesita un apoyo. Y vamos a conseguir apoyos, fuerza que no sostengan el alma equivocados. Vamos a buscar cosas equivocadas para el alma, que no sacian, que no generan plenitud. Al contrario, nos destruyen. Es un engaño. Desde temprana edad, el joven, ahora en medio del tiempo que estamos viviendo, que es de transición, por ejemplo, la tecnología, todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Un mundo totalmente nuevo que a veces genera con mucha incertidumbre. En el alma debemos estar fortalecido el joven en la palabra de Dios. Que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Que debemos de hacer lo que nos corresponde, pero cada día con un alma confiada y no temerá, porque la fortaleza de nuestra vida, ¿quién es? Dios. No avanzamos solos. Usted nunca está solo. Nunca estamos solos. Es Dios en nuestra vida. No, uno piensa que está solo a veces, porque mire, como que quién me va a ayudar, cómo hago. Nunca estamos solos. Para eso Dios dijo, si tu madre y tu padre, las dos personas más cercanas a una persona, si tu padre y tu madre te abandonan, te dejan, Dios está ahí. Yo te recogeré, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Ese mensaje es que Dios te cuida. Dios está pendiente de tu vida. Ahora en este tiempo, ¿quién sacia nuestra alma? La palabra de Dios, leerla, cada uno, cada uno. Por eso enviamos un mensaje diario. Ese mensaje lo que va es a tu alma, no al espíritu. Mensaje al espíritu no, es al alma, a las emociones, a esos anhelos que tenemos, a los temores, a los miedos, a la angustia, a la preocupación, la incertidumbre. ¿Cómo hacemos para vivir tranquilos y seguros, confiados, disfrutando de cada día? Que nos ejercitemos en la fuerza del Señor y que Él sea nuestra fortaleza. Él vive en ti. Él no está por allá en el exterior, afuera. No, Él vive en ti. Él está en ti, es real. Pero debes de leer la palabra cada día. Si no la leemos, imposible. Caemos a vivir en nuestro propio esfuerzo. Y Dios no nos llamó para eso. Entonces, David dice que él, la fuerza de su vida es Dios quien le fortalece. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. ¿Cómo es la fuerza del Señor? ¿Por qué vamos a estar tranquilos en la fuerza de Dios, en su fortaleza? Él vive en ti. Dice Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Eso no es como por decirlo y repetirlo. No, para Dios no hay nada difícil. No. Dice que Dios lo hizo todas las cosas con su brazo extendido. Cuando la palabra habla de mano y brazo de Dios, está hablando de la fuerza de Dios, del poder de Dios. ¿Cómo nos vamos a fortalecer y por qué Dios puede fortalecer nuestro alma? Porque Dios nos creó, Dios te creó, Dios vive en ti, creó todas las cosas y para Él no hay nada difícil. Hay una enfermedad que esté presente. Debemos de creer que es posible que usted se levante un día y no tenga la enfermedad. Para Dios no hay nada difícil. Debes de creer de una economía
que usted puede vivir sin deudas, que es posible, que es real. Para Dios no es difícil. Que te da el empleo, el negocio, lo que usted desea, te lo concede Dios. No es difícil, independiente de la situación económica del momento y del mundo. No importa. Dios te mueve, te provee, te da. Él es el que genera y abre, y en los ejemplos que están en la Biblia. Elías, en medio de una sequía, Dios lo sostuvo. ¿Y cómo lo sostuvo? De una manera sobrenatural. Dios va a generar los medios y los recursos. Te va a colocar las personas indicadas. Corresponde hacer, desarrollar el talento, pero Dios no hay nada difícil. ¿Cómo nos fortalecemos en la fuerza del Señor y en Él? Porque lo conocemos que Él creó todo y que para Él no hay nada difícil. Decir, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar angustiado y preocupado? La palabra nos dice qué debemos de hacer. ¿Por qué? Puede aparecer, pero no que sea la constante de un día, otro día, la semana, 15 días, un mes, 6 meses. Entramos en depresión. Y nos puede suceder, pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a que cada día alimentemos el alma con la palabra para que esa alma esté fuerte ante las situaciones por el poder de Dios que creó todo. No hay nada difícil. Cuando sabemos que no hay nada difícil, estamos esperando cada mañana al levantarnos, ver el milagro. Ver el milagro en cada área, el deseo y el anhelo que usted tiene. La transformación de su hijo o de su hija. Todo padre quiere que su hijo o su hija pues coja un camino indicado, trabaje, estudie, que se desarrolle, que no esté en vicios. Todo padre y madre quiere eso para su hijo. Pero a veces el hijo, y en lo natural, uno como padre dice, no, imposible. Y cuando pensamos imposible, el alma, ¿cómo se coloca? Amargura, tristeza, desazón. Y comenzamos hasta a cuestionar a Dios. ¿Y yo para qué leo Biblia? Si mire, no. Nosotros, al leer la palabra, y no importa qué tan lejos esté el ser querido que se haya extraviado, Dios te fortalece para que continuemos orando por la persona, dándole palabra a la persona si es posible. Si no, con solo la oración. Mira, con solo la oración. Y hay testimonios, y hay en la palabra, hay historias, pero en la vida real también. Testimonios de que con solo la oración de todos los días sin desmayar, creer, porque para Dios no hay nada difícil ni imposible. Que todo tiene un propósito, que a veces no lo dimensionamos cuál es, pero debemos de fortalecernos en el Señor, porque para Él no hay nada difícil ni imposible. Isaías 40:28. En Isaías 40:28 el profeta dijo, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es una pregunta con la respuesta, una pregunta afirmativa. ¿No has sabido? ¿Usted no se ha dado cuenta? En medio de un mundo que dicen que el mundo fue creado de la nada por la confusión, que nada tiene que ver Dios, que eso es mentiras. Dios creó todo. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer en Él? Mientras las situaciones a nosotros nos desgasta emocionalmente y desfallecemos emocionalmente, no queremos más emocionalmente. Y si desfallecemos emocionalmente, ese ahora, ese hoy, ¿cómo estamos? Mal. ¿Y el reino de Dios cuándo es? Ahora, hoy. Por eso hemos de estar fortalecidos en Dios, para que cada día sea en su gozo y en su fuerza. Entonces, la respuesta a la pregunta es,
Sí sabemos. ¿No has sabido? Sí, nosotros sabemos que Dios creó todo. Ah, bueno, sigue el versículo. El Dios que creó todo no desfallece. No desfallece. Nosotros desfallecemos. La persona, hablando del alma, la persona más fuerte sobre la tierra desfallece. Por cualquier situación de la vida, hay algo que lo hace desfallecer. Humanamente es imposible, esa alma desfallece, la persona pierde el rumbo. Dice que Dios no desfallece. ¿Dios dónde vive? En ti. Al fortalecernos en Él, Él no va a desfallecer. Él, como Él no desfallece, Él no permite que nosotros decaigamos, que lleguemos a desfallecer. ¿Qué es desfallecer? ¿Qué es desfallecer? Desistir. Aquí. ¿Y usted qué? No, ya para qué. ¿Para qué oro por el hijo, la hija? Ya para qué. Y trabajar, salir, no, ¿para qué trabajo? Mire, más impuestos y para qué. Y esto, no, ¿para qué? Mire esa sociedad. Y para, no, para. Usted vive, aparece la amargura, aparece la tristeza. Padre vive, entonces no vive, muertos vivientes. Entonces, ¿qué le va a dar a esa alma? Pues aparecen los vicios, aparecen los excesos, otros caminos. Se deja de vivir. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que te des cuenta que es de fortalecerte en Él, que creó todo, que vive en ti, que es real. Así el de al lado diga que es mentira. Usted le cuenta, oiga, ¿usted sabe que Dios creó todo? No, eso es mentira. Ah, bueno. Firmes nosotros. ¿Sí sabe que Dios no desfallece? Dios no existe. Firmes nosotros. La Biblia dice, el necio dice, no hay Dios. Al leerla nos cuenta que la gente va a decir, no hay Dios. Pero Dios te llamó. Usted está viendo que es una realidad. En tu vida es una realidad. Como congregación, los que llevamos más tiempo, lo hemos visto. Y al leer la palabra, se nota. Entonces, ese Dios no desfallece. Y ese Dios que no desfallece, no dejas que tires la toalla. Él. Entonces está el otro versículo que dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sí que necesitamos eso. Sí que necesitamos eso. Que cada día Dios te fortalezca el alma para continuar en medio de la adversidad. No desfallecer en medio de la adversidad y la dificultad. Continuar avanzando. Porque vivimos por fe, no por vista. Porque nosotros vivimos por una palabra que se cumple. Luego el versículo sigue, dice que ese Dios ni se fatiga con cansancio. No está hablando de la parte emocional, física, perdón, emocional. Uno emocionalmente se fatiga, emocionalmente uno se cansa de la relación familiar, el esposo, la esposa. No, ya me cansé. Con los hijos, ya me cansé. Entonces, si uno se cansa de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, si uno se cansa en esa relación, ¿cómo va a vivir? Dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Si nosotros debemos de ser humildes, oiga, mi alma reconozco que desfallezco y me canso. Uno no puede ser tan altivo, tan orgulloso para decir, no, yo a toda hora soy fuerte y para adelante. Nada me tumba. Por favor, no podemos ser altivos porque estamos equivocados. Eso no nos va a permitir disfrutar de la vida porque nos va a cargar. Va a llegar un momento en que explotamos. ¿Y con quién vamos a explotar? ¿Y por qué le pegó a la esposa?
que se creía tan fuerte que un día ya no aguantó de tantos problemas. ¡Pam! La primera, la esposa. ¿Y por qué trató al hijo así? ¿Y por qué le pegó al otro? ¿Y por qué el problema? Porque pensamos que somos tan fuertes de sostener algo. No, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a que camines tranquilo y libre. Entonces, Dios que creó todo, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él le da vida a tu alma. El único que fortalece nuestra alma en medio de las circunstancias es Dios. Que leas la palabra cada día. Que uno no lee la palabra ni nada y que Dios la puede fortalecer en un instante, claro que sí. Para Él no hay nada imposible. Pero eso no es el método. El método es una relación personal. Cada día un rato. No ritos, no penitencias, nada. Es cada día donde al leer la palabra, lo que va a suceder es que nuestra manera de pensar va siendo transformada por Dios. Usted es otra persona al leer la palabra. ¿Y qué es esa otra persona? Pues una vida en la fuerza de Dios, donde sabemos que no hay nada difícil, que el milagro va a suceder en todas las áreas. En la transformación nuestra, uno mismo desfallece y pierde su aliento de uno mismo. No, en la fuerza de Dios seguimos avanzando por nuestros hijos, la esposa, el esposo, la economía, la salud. No importa el diagnóstico médico. Se va un día, tiene que hacer lo que diga el médico, los exámenes, todo, tomar los medicamentos. Pero seguimos orando. Seguimos en una palabra de restauración. Y usted llega donde el médico y dice, ya no se toma esa pasta. ¿Qué le sucedió? Ya usted no tiene nada. Él ya se desapareció, está bien. No desfallecer, así uno sienta, así usted vea las cosas. La vida es de fe. Dios haciendo ¿qué? En nosotros. Entonces ese Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Adicional dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hablándolo en la parte natural, entendimiento, dices que Dios creó todo. ¿Y cómo Dios creó todo? El hombre no alcanza a dimensionar. Y el hombre a veces quiere jugar a ser creador. Nunca. El hombre transforma, pero no crea nada. Crear es, como dice Hebreos, que de la nada, de lo que no se ve, hizo lo que se ve. Pero el hombre no puede coger de la nada y crear. El hombre, ¿qué hace? Coge cosas creadas, toma algo creado y transforma y hace otra cosa. Pero no crea, transforma de algo creado. El único creador es Dios, vive en ti. Y le da alma a esa vida, no importa los años. Si no vamos a esa relación con Dios y decir a Dios que nos fortalezca, van a aparecer los vicios. Vamos a comenzar a extraviarnos. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a una vida sobrenatural en la tierra. El rey David vivió en la fuerza del Señor. Cuando salió a Goliat, le dijo Saúl, pero usted lo van a matar. Dijo, no, yo voy con la fuerza de Dios. El Señor de los ejércitos, con él voy. Él me libró. David nunca dijo, es que yo fui fuerte y libré las ovejas de los osos y los leones y yo, no, él dijo, Dios hizo que me librara del león, del oso. Igual me va a librar de Goliat. Dios la fortaleza la vida para avanzar y enfrentar los retos. Estamos en el segundo semestre, hay retos, circunstancias. Uno a veces piensa que uno no puede. No, usted no está solo. Dios, que no hay quien alcance el entendimiento, la inteligencia, el que creó todo, vive en ti, no te va a dejar avergonzar. Usted dé el paso, presente las ideas, el negocio, y usted ve que eso va a fluir. En el negocio, en el empleo, Dios le respalda sus cosas. Dios no te deja caer en vergüenza, es el poder de Él, porque es que como Dios no hay nadie, el creador de todo. En el Salmo 121:4, aparte que dice que no
no desfallece ni se fatiga, dice que he aquí no se adormecerá ni dormirá. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá ni dormirá Dios. O sea, Dios no está, no, me dio microsueño y no me di cuenta. A Dios no le da microsueño. Dios no se adormece. Dios no, el alma le da vida. Mira, en medio de la adversidad y la dificultad le da vida, pero también le da vida al alma en el logro, recuerda, en el logro, cuando todo vaya bien le da vida. Vida al alma para que estemos plenos siempre por Él, por Dios, que es real al leer su palabra lo que dice. ¿Y cómo nos va a fortalecer Dios? Vamos a Juan 14:27, hablando del alma. ¿Cómo nos va a fortalecer Dios? ¿Cómo hace Dios para que estemos fuertes en medio de las circunstancias? La presencia de Él está. Y en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz está hablando de nuestra alma. Esa paz es del alma. Tener un alma en paz nos permite estar fuertes. Porque al seguir hablando, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Al inicio David dijo en el salmo que leíamos, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Ante las adversidad, los retos, los objetivos, lo que hay que lograr, necesitamos la paz. La paz de Dios, no como la que da el mundo. ¿Qué sucede? Nosotros a veces caemos en el error de vivir, quiero que todo esté en paz. Y pensamos de que todo estar bien. Pero siempre hay algo que se desencaja. Siempre hay algo que hay una dificultad, hay algo que entonces uno dice, no, yo nunca estoy en paz, porque siempre hay una dificultad, una adversidad, o hay algo, o si fue el logro, le enreda la mente y aparece la vanagloria. Entonces la paz que da Dios no es como la da el mundo. La paz de Dios no es externa. La paz de Dios que dice que Él va a dejar la paz, es su presencia en nosotros, esa paz que da Él, esa paz es independiente de las circunstancias y situaciones. ¿Y cómo nos ejercitamos en ella? A leer la palabra. Y al leer la palabra, ¿qué dice? Al leer la palabra, ¿qué dice? Al leer la palabra, dice que cuando estemos angustiados y preocupados, que eso es ¿qué? Todos los días. Todos los días hay algo que nos preocupa, nos angustia, la incertidumbre. Hay algo, hay algo. Cuando hay algo que nos dificulte, en la palabra, recuerda, ¿cómo nos vamos a fortalecer al leer la palabra? Al leer la palabra, busque usted en su casa Filipenses 4:6. Y el versículo inicia por nada, por nada. No, pero por nada. Empieza el versículo por nada, por nada. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? A leer la palabra y a hacer lo que dice la palabra. No lo que creemos nosotros, ni el entorno. No entrar en ritos, ni en ceremonias, ni penitencias. Es sencillo, es fácil. Es tan fácil que no lo hacemos. Es tan fácil que no lo creemos. Fortalecernos en Dios. Es necesario que lo hagamos porque si no vamos a decaer en medio de las diferentes situaciones que se presenten.
Entonces dice, por nada esté afanado, por nada esté angustiado, por nada esté preocupado. ¿Cómo no me va a preocupar por la deuda? ¿Cómo no me va a preocupar? Mire mis hijos cómo están. ¿Cómo no me va a preocupar? Mire la esposa. La esposa dice, ¿cómo no me va a preocupar? Mire el esposo. ¿Cómo no me va a preocupar? Mire la parte del trabajo, mire la parte social. ¿Cómo no me voy a preocupar? El versículo dice, por nada. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nosotros. No dice que usted, no dice por nada, usted debe preocuparse. Porque Dios te llamó. Como Dios te llamó y te llamó una relación con Él. Él vive en ti, no intermediarios. Dios es uno. Quien vino a la tierra fue Dios mismo a dar la vida por ti. Él no envió a nadie. Y quien vive en ti es el que resucitó. El mismo que tomó cuerpo resucitó. Él es el que vive en ti. Dios. Y Él es el que dice que uno no debe de afanarse, ni preocuparse, ni angustiarse. Paz, fuerza. Por nada. Pero mire, esta circunstancia, no. Y esta otra, tampoco. Y pero mire, tampoco. Tampoco. Por nada. ¿Qué nos preocupa hoy? ¿Qué nos angustia hoy? ¿Qué dice la palabra? Que no debemos de estar así. Por nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Está la fuerza de Dios, que es lo que no hacemos. Familia, nosotros, Dios nos llamó, lo leemos, recitamos el versículo. Yo me lo sé, se lo recito, pero no lo hacemos. Hay que ser oidor y hacedor. Por nada, piensa, medita, con solo esto que hoy Dios alumbre nuestro entendimiento y nos permita ver lo imposible, ver lo sobrenatural, un alma en paz en medio de cualquier circunstancia. El versículo no dice, no va a suceder ninguna situación. No, como dijo el rey David al inicio, no temerá mi corazón, yo estaré confiado, aunque haya la dificultad, aunque haya la adversidad, aunque esté la calumnia, aunque esté la mentira, aunque la economía esté con dificultades, o aunque la economía esté bien, aunque la economía vaya bien, independiente, el alma va a estar en paz, porque no está afuera, está en Dios. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Oye, yo me mantengo preocupado y angustiado. Pregúntese. Si uno mantiene preocupado y angustiado y Dios te llamó, hay que dar el paso. Dios te llamó a que te fortalezcas en Él. No tienes que hacer un rito, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que hacer penitencias, no tienes que ir a lugares por allá especiales que el lugar vas a tener energías y esa energía va a entrar en tu alma. No, ni tiene que colocar velas de colores en su casa, tampoco. Para la angustia y el afán del alma, de lo que ¿qué nos pasa? La Biblia dice, Dios dice, usted por nada se afana. Paso seguido, en lo que nos corresponde, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración. Es que me da pereza orar. El pueblo de gracia es un pueblo de relación personal con Dios. El pueblo de gracia debe cada persona hablar con Dios. Cada persona. Porque es un Dios personal. Es un Dios que vive en ti y cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, anhelos diferentes. Pero en cada uno tiene algo disparado diferente. En un lado tiene, por decir algún vicio, en otro lado tiene una obra de la carne, otra cosa. El miedo, los celos, la angustia, la incertidumbre, la envidia. Cada uno tenemos algo diferente. Entonces dice que
toda la situación que estás viviendo sea conocida delante de Dios. Eso nos lleva a tener una relación fuerte, no religiosa, no de ritos, sino de que usted le va a contar al creador del universo, al que no desfallece, al que no se cansa, al que no se adormece, le va a contar sus cosas. Cuando usted le cuenta a Dios, hay algo que es humildad, que usted está diciendo lo necesito, por muy inteligente que sea. Por muy inteligente que Dios lo haya enviado, necesitamos de la palabra para esa alma. Por muy inteligente. Entonces, necesitamos contarle a Dios las situaciones, ¿sí? Cuando David dijo, yo estaré confiado, así haya un ejército que acampe contra mí, era porque David tenía una relación con Dios fuerte. Y nomás veamos 150 salmos, donde David cuenta su parte emocional, feliz, con problemas, triste, angustiado, con logros, sin logros. Cojan los salmos, usted encuentra de todo. Dios es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, lo mismo. Aunque un ejército, aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. No, es Dios. Una relación fuerte con Dios de hablar. Señor, en la universidad. Señor, el colegio. Señor, mis papás. Señor, mis hermanos. Señor, el trabajo, el país, la sociedad. Hablarle a Dios. A ver Dios qué hace. A ver si Dios no te fortalece. A ver si Dios miente. Dios no miente. Dios no miente. Pero usted estar fuerte en el alma. ¿Para qué? Para sostener al débil. Pero es que yo la he contado ya, Dios, llevo 15 años. Y siga. Jesús dijo, no, no desista de orar. Nunca desista de orar. Va unido con esto. Cuando Jesús le hablaron de la oración, porque es hablar con Dios, es el único que llega a lo más profundo de tu alma y le hace clic. Es como y le colocara aquí como la tarima que nos sostiene. Va a sostener el alma. Por el problema más grande, lo sobrenatural sucede. La paz. Lo primero es la paz. Una mente, un alma en paz, tranquila. Lo diferente es estar turbado, angustiado, preocupado. Entonces dice, usted debe contarme todo, pero con acción de gracias. Le dice, sed agradecido en todo. Sed agradecido en todo. Todo tiene un propósito. Entonces, debemos de contarle todo a Dios, pero no cuestionando, no dando un porqué, con acción de gracias. En medio de la adversidad, porque reconocemos la soberanía de Dios y que tiene todo un propósito. Al hacer esto, esa paz que habló Jesús, esa paz que habló Jesús, la paz de Dios, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, sucede cuando hacemos esto. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardará nuestros corazones y pensamientos. Va a dar paz en la mente, en los pensamientos, no pensar cosas que no son. Dios, al nosotros contarle todo, Él dice que Él nos va a dar su paz, esa que prometió para guardar. Guardar es proteger, cuidar. ¿Qué decía en Juan 14:27? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Turbar es alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta que la deja sin saber qué hacer. Entonces, si el alma está turbada, si nuestro pensamiento está turbado, no vamos a saber qué hacer y vamos a tomar decisiones equivocadas, porque nuestra alma, ¿cómo está? Turbada. Dice,
dice con miedo, miedo, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. No tenga miedo. Entonces la incertidumbre del mundo ante la economía, los problemas sociales, todo, genera un miedo y un temor. Estamos hablando del alma. No estamos hablando del miedo externo de hacer algo, no, del alma, de lo que la persona lo más profundo experimenta. Porque el miedo es necesario porque nos guarda de entrar en problemas, ¿sí? Dificultades. No, del miedo del alma, para que nuestra alma esté en paz, tranquila, segura. Eso lo genera Dios y es la manera que Él nos fortalece. Entonces, uno es la paz de Él. La paz de Dios nos hace fuertes y esa paz la genera Dios en la relación con Él, al hacer lo que dice la palabra, sí, en la relación con Él y al hacer que contarle todas las cosas. Si usted no lo está haciendo, inicie y hacerlo cada día. Y en un año, a ver si no hay testimonios de qué Dios ha hecho en el alma de cada uno al contarle todos los días las cosas a Dios. Todos los días. Lo que le afane, lo que le angustie, le preocupe, contárselas a Dios. Y para contárselas a Dios es cualquier momento, en cualquier instante del día. La hora que usted descansa, que se aparta, le cuenta a Dios. Entonces lo va a fortalecer. La otra manera de que nos fortalece, ¿cuál es? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese mundo se refiere a los deseos engañosos. Ese mundo se refiere a las obras de la carne, ¿sí? Es un mundo de fe. La fe es por el oír y oír la palabra. La fe es para la palabra de Dios. ¿Por qué vence el mundo? Porque ya Dios venció. Porque Cristo tomó cuerpo y venció. Somos más que vencedores, pero eso es por fe. Fe es creer. Dios dice, así es. Usted no tiene que hacer rito ni penitencia. Dios dijo, así es. Dios venció a los demonios, así es. Nos trasladó al reino de la luz, así es. Dios venció, así es. El evangelio, por eso cuando Dios le revela las cosas a Pablo y Pablo ve que en él está la carne, las obras de la carne, le dijo, oiga Dios, quítemela. Si usted me quita eso, yo voy a vivir aquí bien. Y Dios, ¿qué le dijo a Pablo? Bástate de mi gracia. El evangelio, la verdad, mi palabra, lo que yo hice es suficiente. Es suficiente en medio de un mundo que cada día las tinieblas tienen mucho poder. Satanás anda por fuera haciendo y deshaciendo y cada día se habla de una palabra que es el enemigo. Cuando uno va al evangelio son buenas nuevas. Fortalecer el alma. Dice la palabra, dice, lo que vence al mundo es nuestra fe. La fe es por la palabra. ¿Cómo nos fortalecemos al Señor? Al leer la palabra. Entonces dice, bástate de mi gracia porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. A mayor debilidad, mayor poder de Dios. Es decir, que en las debilidades que cada uno tenemos, las flaquezas, ¿qué vamos a ver? El poder de Dios. Porque Dios ya venció. Entonces, con Dios podemos caminar en victoria, pero con Él, apartados de mí, nada podéis hacer. Si comenzamos a tratar de vivir en nuestro esfuerzo, una vida en nuestro esfuerzo, vamos a vivir cargados, vamos a vivir amargados, vamos a vivir tristes, vamos a vivir angustiados, vamos a vivir preocupados. Claro que va a saltar la preocupación, claro que sí, por eso por nada se afane. Cuénteme, 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 tengo una relación fuerte conmigo, cuénteme, dígame. Porque el único que va a ser en el alma es Dios. Dios es el que hace nosotros para que estemos tranquilos, seguros, confiados. El milagro va a suceder. El milagro económico va a suceder. El milagro en la salud va a suceder. Entonces, como va a suceder, quedo tranquilo.
Pero si no tengo la relación con Dios, así vaya a suceder el milagro entre el punto A y el punto B que sucede el milagro, todo este tiempo voy a vivir angustiado, preocupado, triste, amargado, achicopalado. Y así Dios no nos llamó a vivir. Dios nos llamó a vivir por fe. Entonces Pablo le dijo, Dios le dijo, no, bástate de mi gracia. Entonces Pablo dijo, cuando soy débil, fuerte soy. Cuando soy débil, fuerte soy, porque ya de antemano sé que va a haber el poder de Dios, porque Dios venció las flaquezas, las debilidades. Esa alma que nos atormenta, ya Dios venció todo eso, pero es por fe. No necesitamos nada. Es la palabra para alumbrar el entendimiento. Sed agradecidos. No, pero es que mire esta situación. Por fe, soy agradecido. Eso es por fe, porque puede pasar una circunstancia bien difícil, bien adversa. Sed agradecidos en todo. Señor, gracias. Al decir gracias, ¿cómo va a estar el alma? Fuerte. Fuerte por Dios, no nosotros, no lo que vemos, por Dios que está en nosotros. Y cada día vamos a estar felices, disfrutando de un mundo, de una vida cual Dios te llamó y va concediendo los deseos del corazón y los anhelos, los anhelos. ¿Cómo hizo Dios para fortalecer a Job? ¿Qué hizo Dios para fortalecer a Job? La paciencia. Si Dios no le da a Job la paciencia, Job lo aguanta. Eso no fue Job. Dios fortaleció a Job. Job. Y dice que Dios es misericordioso. Y Dios no dejó a Job así. Dios es misericordioso. O sea, Job pasó eso tan difícil, pero Dios es misericordioso. Y en eso tan difícil, Dios le dio hijos nuevamente. Y no solo eso, sino que Job, el tiempo de la enfermedad y dificultad que vivió, Dios le dio mucho más años para que viera hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, 4 generaciones. Paciencia para poder llegar a vivir eso. Entonces la familia Dios se la devolvió y se la remultiplicó y le permitió disfrutarla a Job. Pero no solo eso, cogió la economía y se la igualó. No, no, le dio el doble de lo de antes. Y antes Job era un hombre que era rico, era un hombre adinerado. Y Dios misericordioso le dio el doble. Ese tiempo del punto A al punto B, donde todo chévere, bonito, paciencia, paciencia. Pero no era de Job. Entonces nosotros queremos ser pacientes en nosotros con nuestra fuerza y al otro día ya no tengo paciencia. Me separo. El hijo, no, que el hijo haga lo que quiera, ya no tengo paciencia. El trabajo, no, lo dejo, no tengo paciencia. Y recuerda que hay un problema de salud mental grave, difícil, familia, por todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Dónde esa alma nosotros va a estar fortalecida? Dios, ¿cómo? La paciencia. ¿Cómo? La paz. ¿Cómo? La fe. Para que el alma esté con vida, todos los días, con vida, todos los días. Así usted sale a trabajar, consigue el resultado. Sale a trabajar, le va a ir bien. Sale a trabajar, se abren las puertas. Sale a trabajar, donde usted llega, la gente, qué bueno que llegó. No se quejan, no es mal, no es grosero, no es patán, una persona educada. Chévere que vino. Dios va abriendo y va haciendo al fortalecer nuestra vida. ¿Con qué Dios fortaleció a Daniel y a sus amigos? ¿Con qué Dios fortaleció a Daniel y a sus amigos en la adversidad?
¿Con qué Dios fortaleció a Abraham? ¿Con qué Dios fortaleció? Dios. Dios fortaleció a Noé, Dios fortaleció a Moisés, Dios fortaleció a Abraham, Dios fortaleció a Josué, Dios los fortaleció a ellos y Dios estaba afuera. Imagínate ahora, Dios, ese Dios que los fortalecía a ellos, vive en ti. Vive en ti, es real. Sí, vive en nosotros. Nosotros tenemos que salir a tocar, a buscar. No nos debe dar temor. No, que dice, que no dice, que no te... No, es Dios quien nos da esa fuerza para salir cada día. Dios es el que nos da el ánimo para salir. Somos agradecidos. Por eso la palabra dice que hemos de estar contentos con lo que tenemos cuando mañana. Con lo que tenemos ahora. Vamos a, para finalizar, al versículo, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Eso lo dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa roca que está en la presentación, la foto que estamos viendo ahí, no es la fuerza física, no. Es algo que va hacia nuestra alma, es para como representar lo que nos sucede en nuestro interior. Porque en nuestro interior se presentan muchas circunstancias que nos quieren apabullar, que nos quieren que entremos en problemas, que nos quieren derrocar como uno no puede más. Sí, ya no aguanto. No, Dios te llamó a que con Él enfrentemos las circunstancias y el fruto del Espíritu, su presencia en nosotros nos va a fortalecer el alma. Y al hacerlo todos los días, contarle usted a Dios todas las cosas, al leer la palabra, porque Dios no miente y se cumple, el creador de todo no desfallece y no desmaya, Él te va a dar vida a esa alma. Y usted se levantar cada día con vida, con ánimo, en medio de un mundo que la gente le dice, ¿pero para qué? Y te dice, ¿pero para qué vivir? Mire estos problemas. Y el suicidio va en aumento. Todas las clases sociales. Y la depresión va en aumento. Todas las clases sociales, todas las edades, todos los sexos. Eso no importa. ¿Sí? No, eso va en aumento. En aumento. Y Dios te llamó para que vivas sostenidos por Él en esa alma. Y para que cuando lo esté haciendo en ti, usted lo cuente a su amigo y su familiar. No, que yo no creo. ¿Cuál es nuestra labor? Contarla. No más. Cuéntele. Que Él lo haga, Él lo llame, es Dios. Nosotros debemos de contarle quién le va a fortalecer esa alma. Que lean la palabra, envíenle la meditación diaria, invítelo a la prédica, a un estudio bíblico, una relación personal con Dios, sin ritos, sin penitencias, sabiendo que Él venció, que caminamos en libertad. Entonces, familia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Dios te da más de lo que pedimos y entendemos. Dios te da más de lo que usted pide, más de lo que usted entiende. Dios es un Dios de imposible. El milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.